Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo. Soy Carlos Mario González. Este es el programa Recordar a nuestros maestros, el cual se emite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo retransmite a través de sus redes sociales. Gracias a Jorgito Benjumea por su labor que permite que el programa llegue en buenos términos hasta ustedes. Este es el cuarto y último programa que quise realizar en función de esa obra de Kafka que es La colonia penitenciaria, obra que creo que no digo nada original cuando planteo que da cuenta de síntomas de nuestra época, probablemente de un síntoma de la humanidad a lo largo de toda su historia, pero con las expresiones particulares que alcanza en nuestra época. En la colonia penitenciaria, Kafka lo que describe, y voy a decir una trivialidad magistralmente, porque logra con esa claridad, esa precisión de su lenguaje, esa descripción siempre tan nítida, logra mostrar el horror sin que haya ningún tipo de sentimiento, ni en los personajes intervinientes en el relato, ni en el relator. Lo primero que sorprende en esta obra es la frialdad absoluta, la naturalidad completa con la cual tanto los que están dentro de la obra como los que estamos fuera vía lo que recibimos del relator, percibimos como un hecho que ha perdido cualquier carácter dantesco, ominoso, y que asumimos con una plena normalidad. Cuando se dice con una plena normalidad es que el acontecimiento no genera ninguna reacción, ningún estupor, ninguna rebeldía, sino que se da ya como algo que obedece a un trámite habitual. Eso es muy importante en esta obra. Esta obra describe lo peor ante nuestros ojos, sin que eso nos cause sorpresa ni rechazo. Y por eso Kafka lo que logra es describir una característica que es propia de la humanidad y que le ha acompañado desde siempre, pero que cobra unas formas y quizás unos acentos especiales en nuestro tiempo, describir eso y al mismo tiempo mostrar que esa característica se ha incorporado a una vida que ya no tiene ningún tipo de sorpresa y mucho menos de rechazo por lo que allí se presenta. En la colonia penitenciaria se trata, además, de vincular la potencia del conocimiento humano bajo la forma, por ejemplo, del diseño y construcción técnicos de una máquina, vincular, digo, esa capacidad del conocimiento, de la intelección, de la racionalidad capaz de configurar instrumentos, conectar eso con una forma del ser humano que le permite
ejecutar la muerte, y aquí entendiéndose la muerte en el sentido más amplio que se quiera, desde esa que tiene que ver con la liquidación fáctica de la vida, hasta esas otras formas de la muerte que tienen que ver con la construcción de caminos donde el sufrimiento humano va menoscabando las posibilidades del ser humano, etc. Entonces, la construcción de la muerte en gracia a la implementación de los poderes intelectuales del ser humano. Y en eso, como insinué yo en un programa anterior, lo que Kafka muestra es el mentiz que no solamente él, sino otros pensadores de su propia época, tal el caso de Walter Benjamin, para poner un ejemplo, y como había acontecido con alguien que fue coetáneo también de Kafka, que fue Freud, es que el ser humano lo mejor de sí lo puede poner al servicio de lo peor. Y lo grave es que puede hacer eso no porque se descuida o porque hay alguien moralmente extraviado, sino porque el ser humano en general goza con la producción del daño. Y del daño que puede tener objetos muy disímiles. El daño puede dirigirse al otro, puede dirigirse a la naturaleza o puede dirigirse al propio sujeto. De hecho, en la colonia penitenciaria, el oficial, que es un cultor de esa técnica diseñada para liquidar a quien sea condenado bajo una forma del suplicio, es decir, de la muerte lentamente llevada a su consumación, ese oficial no tiene reato en un momento dado de ocupar el lugar del condenado y someterse al mismo suplicio. Es como si nos dijera Kafka, es tal el culto a la tecnología que nos inmolamos por ella. Y entonces lo que aparece es el despliegue de lo terrible, el despliegue de lo inhumano, solo que con la advertencia de que la única criatura que es inhumana es la criatura humana. Y esto nos tiene que remitir al tema de ese sueño que tuvo la Ilustración, los grandes pensadores del siglo XVIII, que con su fascinación por la producción racional de la verdad, consideraban que la humanidad había alcanzado un punto en el que precisamente la implementación de la racionalidad permitiría que el ser humano superara todas las causas de sufrimiento provenientes de la relación con el semejante, de la relación con la naturaleza o de la relación consigo mismo. Ese fue el sueño de los ilustrados, solo que a los ilustrados se les pasó por alto algo que no hay por qué criticárselos porque no estaba dado en las coordenadas de su época que pudieran saber eso se necesitó un tiempo posterior para que hubiese alguien como Freud que llegara a plantear o a dejarnos visualizar que el error de los ilustrados estuvo en no entender que esa potencia intelectual, que esa capacidad de conocimiento, que ese poder de despliegue de la racionalidad por parte del ser humano, que es el único que la puede detentar, pues iba a encontrar no un camino, sino dos caminos, los dos caminos correspondientes con la ambivalencia que gobierna el ser humano. Porque el ser humano, y eso será lo que desentrañará Freud y nos ayudará a revisar los planteamientos de los ilustrados sin con ello negar el poder de la racionalidad, solo que si somos conscientes tratando precisamente de ponerle un dique a la vertiente de la racionalidad que puede conducir a lo peor.
Pero digo, el planteamiento freudiano, y ya lo enuncié en un programa anterior, es que la criatura humana es una criatura desdoblada, es ambivalente en sus goces. Podemos gozar con lo mejor, por ejemplo, con nuestros actos creativos, con la conquista de formas que permitan la ampliación y la realización de mejores posibilidades de la vida humana. Pero somos también la criatura que gozamos con la destrucción y que la promovemos, la fomentamos y la ejecutamos. Y no son unos cuantos malos, sino que hay una tendencia en el ser humano hacia lo peor que puede llevar a que algunos la conciban, la elaboren y la concreten y otros se identifiquen con ella. Y en ese desdoblamiento del ser humano, la racionalidad, con uno de sus frutos, los instrumentos, las máquinas, la construcción planificada que permite la consumación de un proyecto, puede perfectamente engolosinarse, fascinarse con el horror. La colonia penitenciaria es un relato de Kafka que permite dar cuenta de las características del horror en las sociedades que vivimos. Y que si bien en términos literarios está circunscrita a una pequeña colonia en donde la fascinación de un oficial por la técnica en su capacidad de ejecutar la muerte es tal que él incluso se inmola ante el poder de la propia máquina, que tiene funcionarios o ayudantes que de manera acrítica ejecutan lo que se le dice, y ahí, si uno va más allá de ese ayudante concreto que perfila Kafka en el relato, podemos pensar el funcionarismo que tiene hoy gran parte de la humanidad, donde simplemente se hace lo que se traza desde las instancias de poder que se ha de ejecutar. Que estamos ante un condenado que ha quedado completamente desnudado, desprovisto de cualquier valor, atributo, virtud, consideración, que no es objeto de ningún respeto ni acatamiento de un derecho de él, pero que lo grave es que además ese condenado no tiene ni conciencia de eso y se somete dócilmente al imperio de eso que lo destruye. Que tenemos un extranjero ilustrado, conocedor, supuestamente gran intelectual reconocido en el mundo, que contempla el hecho, no está de acuerdo con él, pero al mismo tiempo no tiene ningún compromiso que lo conduzca a una acción que permita enfrentar eso. Ahí hay una radiografía de lo que somos en el mundo contemporáneo. Pero además, y esto me interesa mucho a mí agregarlo, no es porque la humanidad entró por un camino equivocado, porque es que en épocas anteriores la humanidad se había sabido encontrar formas de respeto de la vida humana. No, la humanidad, lo dije pues en ocasiones anteriores, la humanidad desde el vamos de su historia ha asignado su camino en la destrucción, en el daño, etcétera, en la impiedad. Es decir, uno puede hacer el recorrido por todos los desastres que han provenido precisamente de la ejecución por mano del ser humano. Lo que nos caracteriza ahora es que esa potencia que encontramos con el despliegue de la racionalidad moderna y su derivación a la técnica ha permitido que el ser humano encuentre un gran poder que le depara el goce de la destrucción. Y la destrucción de lo que encuentre, incluso de sí mismo. Por eso la humanidad puede ser una especie que paradójicamente, con sus grandes poderes intelectuales, pueda ser suicida de sí,
Cuando digo suicida, sí, es porque quiero con ello indicar que vuelque sobre sí misma la fuerza de la destrucción. Y ese rasgo es lo que en líneas generales está expresado pues bajo la forma de una creación literaria en Kafka, en esta obra. Esta obra es la expresión del horror que los seres humanos producimos, en el que vivimos inmersos. Es un testimonio de la ausencia de compasión por el sufrimiento del ser humano. Y aquí yo quiero defender la palabra compasión porque algunos la desacreditan porque se han hipotecado al discurso cristiano, pero la compasión es un sentimiento de condolencia entre los seres humanos, es una forma de compartir el dolor del otro, pero eso también ha menguado, o quizás la humanidad nunca lo ha tenido y solamente nuestra época ha contribuido a que vaya menguando. Y por eso hoy podemos asistir a los desastres, a esas formas infernales de relacionamiento con la vida humana, ante las cuales somos indolentes. Si yo me remito a los últimos 120 años y menciono solamente 4 o 5 testimonios entre los centenares, uno podría decir la atrocidad sin nombre de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que solamente en muertos costaron 70 millones de seres humanos. Cada ser humano es uno. Y los seres humanos no nos podemos reconocer en masa ni en cantidades. Nosotros no somos una serie. Cada uno tiene una vida que es única. Y por eso su tragedia, la de morir, es única. 70 millones de seres humanos y millones y millones y millones de inválidos, de discapacitados. Pero la guerra de Vietnam y con Estados Unidos, que es el mentor, el capitán de la atrocidad en el planeta en estos últimos 120 años, cómplice en esas dos guerras y ejecutor después, siempre a distancia, porque tienen la capacidad de generar el daño en territorio ajeno y hacer guerras y promover guerras a diestra y siniestra, siempre lejos de sus fronteras y con los cuerpos en general o mayoritariamente de otros y no de los suyos. Pero Estados Unidos generó la guerra, por ejemplo, de Vietnam. Pero tuvimos los campos de concentración, que habría que detenerse a pensar, pero ¿qué significó esa cosa horrenda de concepción y materialización que se llama un campo de concentración? Pero ahora tenemos la guerra otra vez, promovida por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania. Pero tenemos, en este momento en que hablo, la atrocidad de la devastación que un pueblo indefenso, acorralado como si fueran ratas en un callejón, padece cuando ya 40.000 palestinos han caído bajo la instrumentalización potentísima de la tecnología bélica israelita y norteamericana. Y todo esto porque siempre debo acompañar la manifestación que Kafka permite ubicar de que el ejercicio de esa destrucción es compatible con la indolencia del resto, de los demás que hacemos de espectadores. Porque si no hubiese un camino de identificación en el goce con lo que se está produciendo, o de ponerse de costado para no mirar eso, lo cual es una forma de respaldarlo,
porque ante el horror no queda sino enfrentarlo, y si no lo enfrentamos es porque somos cómplices. Se es cómplice y el mal que se ejerce es un mal por acción o por omisión. Vivimos una época plagada de desastres y además la muerte, pues no solamente bajo la expresión bélica, sino la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y todo esto, tal como lo puede uno derivar de la colonia penitenciaria, porque en esta obra lo que es pasmoso y lo que conmueve tanto es uno ver la capacidad operativa de la inteligencia humana y el ejercicio del poder por parte de los seres humanos sobre los seres humanos y sobre un ser humano que en general ha quedado constituido como un ser despojado completamente de cualquier atributo. Es una vida desnuda, es una vida cuya fragilidad, la de cada uno, está exponiéndonos a la muerte y al vejamen, al desprecio. Es como si cada vida humana valiera cero. Y por eso se puede pensar en millones de seres humanos y se pueden desatar guerras que produzcan millones de seres humanos sin que eso pareciera tener mayor importancia. Es la vida indemne, frágil, expuesta, sin que nadie pueda interceder por ella. Y todo esto en el marco de estructuras sociales y políticas que producen como efecto esa desnudez de la vida, ese desvalimiento de la vida, esa exposición de la vida ya sin escudo, porque uno no le importa a los demás, porque los poderes simplemente toman a los seres humanos como fichas, fichas para ejecutar la muerte o fichas para matar. La vida queda pues desnuda porque la han desnudado y queda expuesta en su profunda debilidad. Y de ahí que lo que uno puede encontrar entre muchas cosas en la colonia penitenciaria es ese camino que la racionalidad ha tomado para naturalizar el sacrificio de la vida humana. Una vida que finalmente se liquida de forma impune por los poderes. En eso, toda violencia que se ejerce siempre tiene un propósito y unas razones, pero lo que interesa ahora señalar es el empuje que tiene el ser humano hacia la concreción de eso y por ende la satisfacción que se encuentra en ello, por ejemplo, bajo la aureola de la victoria. Hemos derrotado al enemigo, quiere decir, dejamos plagados los campos de víctimas. Los norteamericanos le descargan sus bombas atómicas a los pobladores de Hiroshima y Nagasaki, cuando estos pobladores no tienen ninguna responsabilidad directa frente a lo que está acaeciendo y son sentenciados sin que hayan cometido una falta y sin que hayan tenido ningún derecho a defender sus existencias, pero esas existencias no tenían importancia cuando desde una oficina en Washington deciden que perfectamente mañana se pueden liquidar 300.000 seres humanos. Y por eso Walter Benjamin decía aquello de que el progreso, que era una luz hacia la realización y superación del ser humano, puede tomar un camino hacia lo peor. Y pienso que en la obra de Kafka queda plasmado. Walter Benjamin decía, y lo cito, pero desde el paraíso sopla un huracán. Esta tempestad arrastra al ángel de la historia irresistiblemente hacia el futuro, mientras le da la espalda al pasado, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él de la tierra hasta el cielo. Este huracán es lo que llamamos progreso. Con eso Walter Benjamin no se opone a que el ser humano avance creativamente, sino que señala que el progreso tiene esa otra faz,
que es la faz de lo peor sobre en general la vida y todas las manifestaciones de la vida. Enzo Traverso, el intelectual italiano, precisamente a propósito de Walter Benjamin, dice, y también lo cito, para Benjamin, el siglo XX era el teatro en el que durante una grandiosa representación se desplegaba todo el potencial de barbarie contenido en la técnica moderna. Sus previsiones serían ampliamente superadas por la realidad. El mundo contemporáneo es mucho más atroz de lo que alcanzó a visualizar Walter Benjamin. El progreso bajo la modalidad de la racionalidad instrumental lo que ha traído es, como efecto, la virulencia de la técnica y con ello el desencantamiento del mundo, porque el mundo se ha vuelto el lugar de la inseguridad, la incertidumbre. Siempre lo fue, pero con estos poderes desatados que nosotros mismos hemos inventado, el mundo se vuelve no el lugar de la fascinación y el encanto, sino el lugar de lo siniestro y de lo pavoroso. Y la vida cada vez ha quedado más expuesta a una muerte sin valor, una muerte sin importancia para los demás, una vida que está en la lógica de un sacrificio y que está expuesta a la indiferencia de su aniquilación. La vida se va aniquilando en el cuerpo, la vida se aniquila también en el tipo de relaciones sociales y afectivas que sostenemos, la vida se pierde también en el reconocimiento fallido que tenemos en el vínculo con el otro. En fin, de la colonia penitenciaria pues se podría sacar un hilo muy largo, muy extenso, que serviría para hacer un diagnóstico de nuestra época, quizás un diagnóstico de la humanidad, pero con ese acento particular en lo que caracteriza nuestra época. Bueno, amables oyentes, hasta aquí el programa de hoy y espero que en el próximo programa me acompañen. Hasta pronto. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.